Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativa Multiactiva Neuland. Cooperativa Ferheim. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa dedicado a la producción. En cada programa vamos encontrando facetas diferentes del mundo de la producción en el Paraguay, que es riquísimo, no me canso de repetirlo, por la cantidad de cosas que se van descubriendo a diario. Vamos descubriendo, porque antes no las sabíamos, ahora estamos al tanto de muchas cosas que la producción tiene para sorprendernos. Y uno de los temas que no debería ser sorpresa, pero que ha ocurrido en el Paraguay, es prácticamente la desaparición de la producción de algodón en la que antaño éramos tan abundantes, tan ricos, y que prácticamente ahora queda en una situación residual. Pero hay perspectivas, planes para recuperar el dinamismo de este sector de la producción. Por eso lo hemos invitado hoy al ingeniero agrónomo Ricardo Pedretti, él es gerente de INVIO, para abordar el tema. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por venir. Bien, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bueno. Saludos a tu audiencia. Bueno, ¿qué pasó con el algodón? Es decir, más o menos alguien ya lo contó, pero ¿qué pasó realmente para que prácticamente desapareciera de la producción? Para nosotros como técnicos, especialmente los que estuvimos antes en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, es una pena observar lo que ha ocurrido con el algodón. De haber sido prácticamente el cultivo bandera del país, ¿verdad? En la década, durante el periodo del ingeniero Gartoni, la mayor parte, ¿verdad? Llegando a constituirse en lo que se llamó en su momento el oro blanco del Paraguay, ¿verdad? Y que tenía la particularidad de ser el cultivo universal prácticamente de la agricultura, pequeña agricultura campesina en nuestro país. Gracias a varios factores de todo tipo, ¿verdad? No tenemos mucho tiempo para entrar en detalles, ¿verdad? Pero nosotros si observamos la curva, ¿verdad? En realidad son dos rectas, ¿verdad? De la producción del algodón en nuestro país. Vemos que desde la década del 60 hasta el año 91 tenemos casi una pendiente de 45 grados, ¿verdad? O sea, demuestra el éxito sostenido, fenomenal de este cultivo, llegando en su cúspide en el año 91, que fue justamente el año del censo agropecuario, ¿verdad? Entonces, hay datos extraordinariamente fidedignos de esa época. Alcanzamos una producción de más de 550.000 hectáreas y alcanzando a producir casi 700.000 hectáreas. Y este es un commodity internacional de primera línea, casi al mismo nivel que la soja, el maíz, el trigo, ¿verdad? El algodón es uno de los más importantes y que tiene la particularidad de ser el único donde la presencia del pequeño productor es mayoritaria, ¿verdad? De modo que fue en esos años, en la primera parte de los 90, fue el cultivo más importante, ¿verdad? El más social de todos por los efectos redistributivos que tenía. Hablamos de, según el censo, 189.000 familias de pequeños productores campesinas, multiplicar por 5 a 7 miembros cada familia, y vas a ver el efecto redistribuidor fenomenal. Y el valor económico de ese año, solo en exportaciones, ¿verdad? Donde al ser commodity, ¿verdad? Más del 90% se exporta y solamente el 10% queda para nuestro pequeño mercado nacional, ¿verdad? Eso representó en aquel año 330 millones de dólares de exportación. Dólares de hace 24 años. Dólares de hace 24 o 25 años, ¿verdad? Que tiene otro poder, claro. Otro poder adquisitivo al que tiene hoy, claro. ¿Verdad? Bueno, entonces fue formidable. Inclusive hasta ese momento el algodón sobrepasaba en importancia económica y valor de exportaciones a la soja. Imagínate. A partir de ahí empieza a declinar el algodón y continúa su ascenso la soja con los productores mecanizados. Bueno, ¿por qué se dio la caída de esto? Primeramente, uno de los factores más importantes es la caída en el precio.
El precio internacional, que siempre se mide convencionalmente por el valor de la libra de fibra de algodón en Liverpool, Inglaterra, también se usa el índice de Chicago, ¿verdad? Estaba arriba de los 70 centavos de dólar la libra, que es un medio kilo, ¿verdad? Sí. Y eso empezó a bajar en la década del 60, en la década del 90 empezó a bajar sostenidamente, ¿verdad? Alrededor de 60, 50 centavos de dólar la libra, y llegando en su máximo desplome a menos de 40 centavos en el año 2001. Eso significaba que los costos de producción ni siquiera eran cubiertos. Sí. Así que si el 2001 es famoso internacionalmente por la caída de las torres en Nueva York, ¿verdad? Las Torres Gemelas, aquí fue la caída del algodón, fue catastrófico. Más catastrófico que las torres para nosotros. Más para nosotros totalmente, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta cuál es el estrato de productores que estaba detrás. Y no hay, hasta este momento, a mi modo de ver, no hay honestamente un cultivo universal en la agricultura familiar campesina que haya sustituido al algodón. Hay otros cultivos, pero son focalizados, son anécdotas territoriales prácticamente, pero ahora, un gran cultivo no hay. La caída de precios es un factor. Es un factor. No creo, caída de precios hay para todos. Todos los rubros siempre el precio va y viene, ¿verdad? Sí. Tiene que haber habido otros factores para que cayera. Bueno, también los costos se fueron incrementando, ¿verdad? Y en la relación costo-beneficio empezó a disminuir el margen de rentabilidad, ¿verdad? Para peor, nosotros tenemos que explicarnos también de que por qué fue tan exitoso el algodón en esos años, en la década del 70, en la década del 80, porque fueron los años que coincidió con la reforma agraria, que en realidad fue una colonización de tierras. Hablamos de San Pedro, hablamos de Caguazú, la mayor parte, ¿verdad? Y donde el sistema de producción campesino era echar bosques con rozado y tener un rendimientos de 4.000 kilos por hectárea. Ya escuchábamos en suelo de rozado en esos años. ¿En qué época? Sí, en los 70 y en los 80. ¿Sí? En rozado, 1 o 2 años después de echado el monte, ¿verdad? Después de 10 años de producción, yo le preguntaba a un productor de Chorel, le decía, ¿y vos ahora que tenés entre 15 y 20 años de explotar tu bosque, ¿verdad? ¿Cuánto vos esperás normalmente de rendimiento? 2.500 kilos por hectárea, me dijo. 2,5, ¿verdad? Bueno, desde hace más de 10, 15 años, ese rendimiento promedio está estancado hoy en día en 1.000 kilos por hectárea. Entonces, la tendencia por degradación de suelo, uso no sostenible del suelo, es ir bajando. Entonces, también la pérdida de productividad por mal uso del suelo es una de las causantes. Para peor, otro problema tecnológico también es de que al principio, en el fines del primer quinquenio de los 90, entró esta famosa plaga especializada en el algodón, que es el famoso picudo. Pero ponemos una pequeña pausita ahí, ingeniero, y la continuamos después del corte. Estamos con el ingeniero Ricardo Pedretti de Envío, hablando del algodón. Muerte y resurrección probablemente de un gran rubro agrícola en el Paraguay. Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa, que hoy cuenta con la presencia del ingeniero Ricardo Pedretti de Envío, hablando de factores que hicieron que de una producción extraordinariamente exitosa del algodón hasta la década de los 90 cayó prácticamente a cero en nuestra época. Ya hablaste del precio, hablaste de la productividad y empezabas a hablar del tema del picudo, o sea, la plaga, sí. ¿Verdad? Justamente al finalizar el primer quinquenio de los 90, ingresó en toda la región. Empezó con Brasil, como siempre, ¿verdad? Las plagas primeramente vienen a Brasil, después bajan a Paraguay, después pasó a Argentina, ¿verdad? Entró el picudo del algodonero. Esta es una plaga muy difícil de combatir y que tiene la particularidad de atacar justamente la producción. O sea, ataca la flor y la primera fruta
¿verdad?, del algodón, se anida adentro y cae. O sea, ¿qué es lo que cae? Cae tu producción, cae al suelo, ¿verdad? Bueno, entonces los efectos son catastróficos, es muy difícil combatirlos, por lo menos con agroquímicos. Se tiene que emplear todo un sistema de manejo integral, una serie de prácticas agronómicas para no descansar solamente sobre agroquímicos, ¿verdad? Bueno, después hubieron ciertas cosas un poco más macro, ¿verdad? El programa hasta el año 90 prácticamente fue un programa estatal. El servicio de semillas era estatal, los créditos eran estatales, ¿verdad? La investigación estatal, la extensión estatal, ¿verdad? Mucho esfuerzo del Estado. Se impuso una sola variedad en todo el país, en distintos ciclos. ¿Para qué? Para que tengamos uniformidad. Al tener uniformidad teníamos una cotización premiada. El algodón paraguayo tenía índice A en el mercado de Liverpool y se pagaba hasta 4 centavos de dólar la libra, más simplemente por ser paraguayo, por la calidad de la fibra, ¿verdad?, y la uniformidad de la fibra. Bueno, a partir del año 90 todo esto se privatiza, ¿verdad?, y prácticamente se desarman las instituciones del Estado y en algunos casos esto no fue bueno. No fue bueno. Bueno, con todo este problema, ¿verdad?, los costos fueron subiendo comparativamente y los ingresos fueron disminuyendo. También con una crisis de la mano de obra, entonces cambia el paradigma. Ya deja de ser un cultivo, ¿verdad?, en el cual tenemos que confiar, ¿verdad?, en la absorción de mano de obra campesina, especialmente para la carpida y para la cosecha, sobre todo para la cosecha. Tanto es así que en este momento casi no hay mano de obra campesina en este momento. Si vos ves el promedio de edad de los pequeños productores está arriba de 50, cuando el promedio de la edad del paraguayo promedio está en 25 años, claro. O sea, es el doble. ¿A dónde se fue el resto? Y la juventud o emigró, claro, emigró internamente o externamente, ¿verdad? Sí, a buscar empleo, sí, empleo rural no agrícola. Sí, en este momento el factor más escaso en la agricultura familiar es justamente mano de obra. Lo que antes sobraba, ahora es lo que más escasea. Y es caro. Tanto es así que la cosecha en este momento es a 1.000 guaraníes el kilo, ¿verdad?, por día, ¿verdad? Y eso representa prácticamente que la mitad del valor de tu producción se va solamente para pagar la cosecha. Claro. Entonces, esa es una crisis. Y la situación de este deterioro, ¿verdad?, pérdida de productividad, pérdida de precios, ¿verdad?, elevación de costos, eso implicó que hace aproximadamente 10 años hacías encuestas a nivel campesino y te decía, vos sos algodonero. Ya no soy más. ¿Y por qué? Porque antes cosechaba algodón, ahora solamente cosecho deudas. Terrible. Así es. Terrible. Bueno. ¿Eso hizo caer a qué piso de la producción? La caída fue permanente, ¿verdad? Fue gradual, más o menos pero sostenida. Escalonada, por escalones, así en forma sostenida, vamos a decir. La última gran cosecha que tuvimos, que coincidió, yo no sé cómo se enteraron los productores, de que el precio en el mercado internacional iba a saltar a 80, de 60 a 80 centavos de dólar la libra. Eso ocurrió en la campaña 2004-2005. En aquel entonces el doctor Ibáñez era el ministro, ¿verdad? Y bastó con ese repunte para que se produzcan 317.000 toneladas, que por exportaciones ¿De algodón en rama o ya desmotado? De algodón en rama. Y por exportación de fibra representó una entrada al país de unos 120 millones de dólares aproximadamente. Fue el último gran año. Y a partir de ahí la caída fue ya... Y ya fue irreversible. En picada, fue irreversible, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué grado llegó de que en este momento, ¿verdad?, no solamente se desarmó la producción, sino toda la cadena que dependía de esto? El más grave de todos es la caída del sistema de acopiadores intermediarios. Porque ¿cómo operaban muchas de las empresas? No todas. Pero las empresas de mediano porte, por ejemplo, antes de la campaña accedían a un broker internacional, ¿verdad?, que tenían su base aquí. Creo que habían 4 grandes multinacionales brokers, donde decía, bueno, mi meta de producción es tanto, ¿verdad? Entonces te decían, bueno, te hago una venta anticipada a cuenta,
te doy 4 millones de dólares, 5 millones, 6 millones de dólares y con eso vos organizás toda tu logística de apoyo a la producción. Entonces la desmotadora distribuía ese dinero, ¿verdad?, para financiar la producción a través de sus acopiadores. Ahora, como los números de pequeños productores campesinos tan elevados y cada uno de ellos 1 hectárea, 2 hectáreas en promedio, la inmensa mayoría, ¿verdad? Entonces el canal de comercialización era el acopiador. Entonces, 189.000 a 189.000 pequeños productores campesinos, ¿quiénes le llegaban? ¿Los extensionistas? No, habían 200 extensionistas, pero 2.000 acopiadores. Claro. Y un acopiador en promedio, siempre haciendo un cálculo rápido, un acopiador significa 100 familias que lo usan como almacenero para la compra de productos y para la venta de productos, ¿verdad? Entonces ese pequeño mercado local, súper local en cualquier compañía, estaba en manos del acopiador. Desgraciadamente, ¿verdad?, con una mala visión a mi modo de ver, ¿verdad?, en la opinión pública y en forma mediática se ha satanizado O sea, la satanización del algodón de hace 10, 20 años atrás ahora se repite, pero en otro cultivo, en la soja. Mucha gente sataniza sin ninguna razón, sin conocer y sin saber. Sin conocer, sin saber. Bueno, no es nuevo eso en nuestro país. Por supuesto. Así es. Estamos con el ingeniero Ricardo Pedretti de Invío, hablando del tema algodón, y nos queda un último bloque para abordar, y de aquí en más, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a abordar la resurrección del algodón en el Paraguay? Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía del programa. Hoy con el ingeniero Ricardo Pedretti de Invío, hablando sobre el tema del algodón. Bueno, ya sabemos qué pasó, cómo cayó, las razones por las que el algodón pasó a ser prácticamente nada en la economía nacional. ¿Cómo se sale de esta? ¿Cómo se hace para recuperar el valor del algodón como una producción, como un commodity colocable internacionalmente? Bueno, en este momento la situación ha cambiado radicalmente, ¿verdad? Porque muchos de los problemas que causaron la caída continúan, pero hay solución para cada uno de ellos. O sea, para mejorar el problema de la productividad tenemos paquetes probados en nuestro país que permiten visualizar entre una duplicación y una cuadruplicación de la producción, claro, con un buen manejo, ¿verdad? Eso es uno. También tenemos como causante de la caída subsidios mal concebidos, ¿verdad? Fueron como unos 15 años por lo menos de subsidios gubernamentales mal concebidos, cosa que fue uno de los últimos, fue el que causó la caída del sistema de acopiadores. ¿Por qué? Porque el gobierno salió con un subsidio inesperado después de haberse fijado las reglas del juego de la campaña. Como conclusión de eso, los acopiadores no pudieron cobrar nada de guaraníes, fueron demandados por algunas desmotadoras, ¿verdad? Entonces, con eso se rompió la cadena. Se rompió la cadena. Ok. Recuperación a futuro, ¿verdad? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta de que hoy en día tenemos como bases como para soñar que podemos levantarnos de vuelta. Tenemos tecnologías mejoradas para mejorar la productividad, ¿verdad? Radicalmente, como te dije. Tenemos también mejoras en cuanto a la percepción de que hoy en día, si vos vas a asistirle al pequeño productor algodonero, prácticamente es una estrategia que quedó en el pasado, ¿verdad? La pequeña agricultura manual o con tracción animal y compañía. En este momento hay mucha presencia de tractorización en toda la campaña, incluso en las zonas campesinas. Entonces es cuestión de facilitar, cosa que este gobierno ya se propuso y lo está implementando bien o mal, ¿verdad? Con gobernaciones y municipios, acceso a servicios de mecanización de la finca, especialmente en comunidades donde hay 2, 3, 4 vecinos, donde se les presta servicio al grupo de servicio, ya sea
total o parcialmente subsidiado. O sea que la figura autónoma, a mecanización. La figura autónoma de la finca de 2 o 3 hectáreas que cultiva 1 hectárea y media y la familia la gestiona, eso desaparece. Y prácticamente en tiene esa fórmula, muy baja por probabilidad. Ya. Entonces la mecanización es una del acceso a la mecanización es uno de los grandes factores. Y esto puede ser de distintas maneras. Se pueden recibir servicios por lado de las entidades gubernamentales de cualquier nivel, ¿verdad? O bien se puede acceder a líneas de crédito para que el productor pueda pagar el costo de siembra, instalación, pulverización o cosecha mecánica. Claro. La cosecha va a ser mecanizada, no manual. Ahí hay 2 alternativas, ¿verdad? Lo ideal sería ir al sistema mecanizado accediendo a servicios, claro, ¿verdad? Ya no sea comprando con la préstamo, máquina, claro, lógico. O con un subsidio parcial, pero el subsidio total nunca es bueno, ¿verdad? Entonces la mecanización es un plus para salir adelante, lo cual le abre la puerta también no solo al pequeño productor, también al mediano. ¿Cuántos productores medianos que tienen 10, 20, 30 hectáreas hay? Muchísimos, ¿verdad? Que estos hoy en día están en la producción de granos, varios de ellos pueden migrar, intercalar, rotando con algodón, siempre y cuando se resuelva el problema del acceso a la cosechadora. La cosechadora es uno de los factores críticos fundamentales en esto, ¿verdad? Después, otro tema que con el desarme del sistema de comercialización, que el sistema de acopio ha desaparecido y la mayoría de las despotadoras tradicionales se han cerrado, ¿verdad? Entonces se piensa de que instalando con estos programas de gobierno, ¿verdad? Instalando mini desmotadoras en comunidades, ¿verdad? Para que puedan hacer ese primer procesamiento. Si ellos procesan localmente y producen fardos, estos fardos son fácilmente comercializables y a mucho mejor valor agregado. Es otro de los puntos, ¿verdad? Bueno, y por supuesto con tecnología mejorada, que es agricultura de conservación, manejo integrado de plagas para manejar especialmente el picudo, uso de transgénicos que nos permiten tener una protección fenomenal ante las famosas grandes plagas de que todo algodonero conoce bien: socarú, perillero, lagarta rosada, ¿verdad? Esta es la galería infame de plagas del algodón. Los canallas. Los canallas, claro, históricos. Esos están todos manejados por y el tema de malezas, ¿verdad? También con herbicidas, ¿verdad? Está toda esa tecnología disponible, pero hay que transferirla. Y hay que transferirla, en primer lugar, a los transferidores, ¿verdad? O sea, tenemos que capacitar a los extensionistas, porque la cosecha mecánica, por ejemplo, va a incluir una nueva tecnología que es el cultivo adensado. Mayor cantidad de plantas por hectárea. Sí, de 40 a 80 mil, que es el común, ir a 220 mil plantas por hectárea y utilizar mucha hormona de crecimiento para que la planta sea bajita, pero cargada de perillas, ¿verdad? De capullos, cargada de capullos que sean fácilmente recogidas por estas cosechadoras. Bueno, me da la impresión, Ricardo, que otra vez sobrevolamos el tema, hay demasiado tema. Sí, lo vamos a seguir más adelante. A mí me gustaría que volvieras para abordar el siguiente capítulo, hasta dónde podemos llegar, la calidad, la recuperación de mercados, todo eso tendríamos que desarrollarlo, pero se nos acabó el tiempo. Muy bien. Gracias por venir, muy amable. Con mucho gusto, a las órdenes. Ingeniero Ricardo Pedretti en nuestro programa. Nosotros nos vamos, gracias por la atención dispensada y los invitamos a la próxima edición de Tierra TV, aquí en este mismo lugar. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD.
fue una realización de Alicante.